tardes. Vamos a empezar la segunda sesión del seminario que, como saben, va a constar de tres partes. La primera va a ser una breve intervención mía sobre el tema que están viendo aquí, ¿no? Tiziano y la música, que sirve un poco para enmarcar la segunda parte, lo que será el concierto de la U de música en torno a Tiziano y la Venecia en el siglo XVI, que correrá a cargo de Pablo Frutiera, que también presentará brevemente las piezas de algunos autores pues menos conocidos, pero muy pertinentes para lo que se trate y para lo que vamos a tratar. Y finalmente será la presentación del libro Mitologías, poesías de Tiziano para Felipe II. Ya presentaré a las personas de las cuales correrá a cargo esto. Bien, en el libro sí que he querido dar una cierta importancia al tema de la música a la hora de interpretar algunas de las poesías y de la pintura mitológica de Tiziano. Esa es un poco la razón, es un tema no tan habitual en los estudios tizianescos, y es un poco la razón por la cual me ha gustado que esta última sesión pues tenga la música un cierto protagonismo, porque creo que es fundamental, no solamente desde el punto de vista, como ahora veremos, de la iconografía musical, sino también un poco de la esencia de la música, de la pintura de Tiziano. Como es un tema que, aunque en el libro yo lo he tratado sobre todo en torno a la serie de 5 cuadros, dos de los cuales están en el Museo del Prado, y uno de ellos, además, está en la exposición actualmente en curso, vamos a ver que es central, como digo, en la idea de la pintura de Tiziano. Y además, porque el tema de la música es importante a lo largo de toda la carrera de Tiziano, da para la pequeña introducción que voy a hacer y para muchísimo más, ¿no? Bien, la música es algo obviamente muy importante a la hora de crear un ambiente estético en torno tanto al mundo de las cortes como, hablando del siglo XVI, como veremos, en torno al tema de la propia ciudad. Si vemos este cuadro de Gentile Bellini, ¿no? De hacia 1485, ¿no? Esta procesión con las reliquias de San Marcos en la plaza de San Marcos, vemos que en la parte de la derecha, que es la que aparece destacada, van toda una serie de personajes tocando instrumentos musicales. Es decir, que la procesión no se entiende no solamente sin el ceremonial, los trajes y demás, y las reliquias, sino también sin el ambiente musical. Si nos trasladamos a una fecha posterior, hacia 1550-1660, hay una serie de grabados de Francesco Pagano, en los cuales también hay una procesión cívica en el mismo lugar, la plaza de San Marcos, con algunos de sus grabados, como este que estamos viendo aquí a la izquierda. También los personajes que llevan instrumentos musicales son muy interesantes y son abundantes. Pero no voy a hablar de Venecia como ciudad ceremonial, que es un tema
muy tratado por la bibliografía, ni el tema también esencial de cómo la música es uno de los elementos esenciales del mito de Venecia, o sea, de la creación del mito de Venecia, tal como indudablemente todavía lo seguimos entendiendo, y que es una creación puramente cultural, puramente artificial y perfectamente delimitada de los años centrales del siglo XVI. Sin la música, como estudió en un artículo pionero muy bueno, Helen Rosan, la mujer de David Rosan, uno de los grandes ficcionistas del siglo XX, de principios del siglo XXI, sin la música no entendemos ese tema de la creación del mito de Venecia como ciudad de arte, Venecia como ciudad cultural. No voy a hablar de esto, voy a hablar de Tiziano. A lo largo de toda la carrera de Tiziano, la aparición de la música resulta absolutamente fundamental desde los inicios hasta el final, desde un cuadro que podía pasar por ser el primer cuadro de Tiziano, que obviamente no voy a entrar en esta cuestión, hasta el que sabemos que es uno de los dos últimos cuadros de Tiziano, pues 90 años, no sabemos cuándo nació Tiziano, después de 1576, cuando sabemos que Tiziano muere. El cuadro al que me refiero, en primer lugar, es el que estamos viendo aquí, ¿no? a la izquierda, el cuadro de este concierto campestre que se ha tenido durante muchísimo tiempo a Giorgione, aunque hoy hay unanimidad para pensar que es un cuadro del primer Tiziano, indudablemente su primera obra maestra. Es una obra maestra de la pintura del Renacimiento en Venecia, en Italia y en Europa, y un cuadro enigmático, como casi todos los cuadros que no sean retratos o temas religiosos de este primer Tiziano, y del cual, pues, lo que quiero señalar es que vean cómo aparecen dos personajes masculinos vestidos, uno a la manera cortesana, el del centro, que está tocando un laúd, otro personaje como pastor, que no está tocando nada, dos mujeres desnudas que no sabemos muy bien qué papel cumplen en el cuadro, cuál es realmente el verdadero significado, que seguramente lo había, una de las cuales está portando una flauta, ¿no? Que es obviamente otro instrumento musical. Todo esto en un ambiente campestre, algo fundamental, un ambiente de naturaleza, en el cual en la parte posterior, veremos algunos detalles, aparece un pastor tocando una especie de zanfoña y demás. Es decir, que es claramente una alusión a diversos tipos de música que se practicaban o se empezaban a hablar de ellos, música cortesana y música de los campos, música culta y música rústica, que es algo que tanto en las fuentes literarias como en cuadros pues aparece muchísimo en esos momentos, sobre todo del inicio de los primeros años del Renacimiento en Florencia. En la Galería Pitti hay además dos cuadros, quiero señalar sobre todo el cuadro superior, que es un concierto en el cual aparecen tres personas como el de abajo, que no es un concierto, pero que son tres edades distintas, son las tres edades de oro. Con esto quiero aludir a que todo este primer interés de Tiziano, joven, por la música, tiene que ver con ese mundo un tanto oculto y también de una cultura un poco ocultista, que tiene que ver también con ambientes musicales de Venecia y del Véneto a principios del siglo XVI,
en un mundo en el cual pues, las alegorías, como las tres edades del hombre, ligadas al tema de la armonía musical, pues se pueden juntar con ese gran tema, ¿no?, que es la contraposición entre lo culto y cortesano y lo rústico, ¿no? Dos tipos de música que son dos tipos de cultura que eran comprendidos también en el mundo de las cortes. Si leemos, por ejemplo, los asolanos de Bembo, que se escribiría por estos años, Bembo era muy amigo, y lo seguirá siendo, de Tiziano, veremos también esa contraposición de lo popular, de lo culto, del jardín, con esas alusiones también a distintas maneras de concebir el amor como algo positivo o como algo negativo, que también vamos a ver que aparece en los cuadros de Tiziano. El primer ambiente de Tiziano es un ambiente muy idílico, es un ambiente muy pastoral, es un ambiente muy, digamos, tranquilo, porque revela un poco la cultura de estos círculos, de los cuales luego tampoco han quedado tantas fuentes literarias y sabemos tanto. Por ejemplo, este cuadro que está en el Museo de Edimburgo, volvemos a ver el tema de las tres edades del hombre, ya con una meditación sobre la muerte en la edad tardía, con el anciano que está con las dos calaveras, y sobre todo en la niñez y la juventud con esta pareja de belleza tan idealizada, que es lo que interesaba en estos momentos, que tiene también, ¿no?, la flauta como la mujer como alusión musical. Bien, la primera madurez de Tiziano podríamos señalarla hacia 1519, 1520, 21, con varios cuadros, uno de los cuales es este que pueden ver en el Museo del Prado y que está también en la exposición, aunque habitualmente es de la colección del Prado. Bien, aquí todo empieza a cambiar. Ese mundo tan idílico, ese mundo tan pacífico, ese mundo tan de la pastoral, ese mundo tan de esos primeros momentos mucho más reposados, empieza a cambiar por un mundo más báquico, más de movimiento, más de danza, más de comprensión que la cultura de los antiguos griegos, pensaban que el tema, una de las maneras de acceder al conocimiento, sobre todo una manera de acceder pues, a la belleza, al arte, como aparece en algunos diálogos de Platón, que luego serán retomados por la literatura del siglo XVI, fundamentalmente pues, León Hebreo, por ejemplo, es ese tema del furor. ¿No? El furor como uno de los elementos básicos de la creación artística, ¿no? Veremos hasta prácticamente nuestros días, se sigue, por supuesto, hablando de ello, pero no entenderíamos las ideas sobre el arte, sobre la música y sobre la música de los antiguos y de los griegos, ideas, pues a lo mejor inventadas, pero súper influyentes en la cultura del siglo XX, como las ideas de Nietzsche, ¿no? Que está hablando también en El nacimiento de la tragedia y en otros libros de este tema. Son temas de profundísimo calado. Bien, pues en este cuadro, donde Tiziano, para Alfonso I de Ferrara, trata de reconstruir la música de los antiguos y la danza de los antiguos, basada en la llegada a la isla de Atrios de Baco, del vino, de las fiestas báquicas, de las celebraciones a base de danzas, bebida, vino, ebriedad, la música resulta fundamental. Aquí, pues, lo estamos viendo en la parte central del cuadro, aparece, ¿no?, estas jóvenes también con la flauta, ¿no?, alusiones
también a lo que es este tema del baile, del furor, de la ebriedad y demás, de tipo erótico, clarísimo, ¿no? Este personaje masculino central, pues está desnudo y aparece la famosa mujer en primer plano, ¿no? Que es también uno de los primeros desnudos, y desde luego sin ningún tipo ni de tapujo ni de nada, ¿no? De la mujer que aparece en el primer plano, es decir, y centrándolo todo, como estamos viendo en este cuadro, maravilloso, absolutamente, ¿no? El centro geométrico del cuadro es el vino que eleva en la jarra de vidrio de Murano uno de los danzantes. Bien, esta especie de recorrido casi maratónico, ¿no? Por estos temas de tanto, como he dicho, calado, aparece la serie antes he mencionado, que es ya una serie, seguramente el primero de ellos sea este que estamos viendo aquí, que es uno de los dos que hay en el Museo del Prado. Son 5 cuadros, 2 en el Prado y otros 3 en museos ingleses, en Berlín y en Nueva York, ¿no? Dispersos, de Venus y la música, o una mujer y la música, porque este primero no podemos saber si es Venus o no es Venus, seguramente lo sea, porque no aparece Cupido, no aparece ninguno de los atributos de Cupido. Bien, la discusión en torno a estos cuadros es si este cuadro y los otros 4, veremos uno más, es simplemente un cuadro en el cual un joven está tocando música mientras contempla a otra joven desnuda, es decir, un cuadro que así lo interpretaríamos un poco a la manera como decimonónica, realista y demás, o hay algo más. Lo que hay de más, si es que hay, puede ser una cosa o dos. Yo me inclino por dos, ahora lo explicaré. Una es que este personaje que contempla el cuerpo de Venus y que además dirige la mirada directamente al sexo, que es uno de los argumentos para decir que este cuadro no es más que un cuadro erótico y ya está, este joven que está tocando un órgano mientras contempla a Venus. Esto ha dado pie a la interpretación del cuadro dentro de que hizo Brendel, Panofsky y más gente desde hace mucho tiempo, sobre si el cuadro es una alegoría de los dos sentidos privilegiados para acceder a la belleza según los neoplatónicos, que son la vista y el oído, que serían los dos sentidos más espirituales, ¿no? Bien, eso dio lugar también sigue dando lugar a mucha discusión. Yo creo que efectivamente en el primer plano del cuadro estamos viendo algo muy parecido a esto. Además, hay alguna carta, concretamente hay una carta de Aretino que habla un poco de este tema, mencionando un asunto en torno a un órgano que tenía Tiziano para un cuadro, etcétera, etcétera. Es decir, que no es algo que carezca de un soporte mínimamente documental, como es esta carta del Aretino. Pero además, a mí me llama mucho la atención el fondo que da una gran importancia. El fondo, y es uno de los elementos que distingue uno de los grupos, de los 5, de otros, ¿no? Aquí, en el grupo en el cual el fondo es esta especie de parque es una alusión a la escena satírica tal como aparece en algunos de los tratados de arquitectura del siglo XVI, concretamente el Tratado de Servio, y Servio era también muy amigo y muy colaborador de Tiziano. Entenderíamos la arquitectura
en las pinturas de Tiziano sin serlo. Pues eso sería, este parque sería la escena satírica. Los antiguos dividían las obras de teatro en trágico, cómico y satírico. ¿No? Trágico y cómico son distintos tipos de arquitectura. Satírico, según Serlio, sería esta especie de arboleda. Pero además en la arboleda encontramos animales que, viendo escritos de la época de tipo simbólico, pues hablan del ciervo como animal mulierosus, o sea, aficionado a la mujer, mujeriego, el pavo, por alusión a la excesiva pompa con la que se pueden presentar los amantes, la fuente con el sátiro, y el sátiro es uno de los personajes del campo. Volvemos otra vez al tema del campo, que veremos al final un dios, un semidios satírico, de la literatura, que de los campos, que es la fuerza un poco bestial de la naturaleza, y me llama mucho la atención este cuadro de Prado, los dos realmente, que también hay un momento, aquí lo vemos, en el cual hay una pareja de amantes que está como abrazada, está tocándose, y el sentido menos noble por parte de la interpretación esta neoplatónica es precisamente el sentido del tacto. Es decir, que el cuadro podía ser también una alusión a, digamos, el amor como percepción de la proporción, de la belleza y de la idealización de la mujer, contrapuesto en una especie de psicomaquia a el fondo que serían los aspectos menos espirituales del amor. Esa contraposición es también muy tratados y de escritos en torno a teoría del amor en el siglo XVI, escritos la inmensa mayor parte de ellos, escritos o traducidos por estos años 30, 40, 50 y además en Venecia. La mayoría, incluso León Hebreo se publica en Roma, pero luego se publica en Venecia, que era absolutamente asequible por Tiziano y su grupo de amigos. Este grupo de 5, pues, tiene otra versión en la cual el joven es más joven, no está tocando un órgano, sino está tocando un laúd. Venus, que sí que es Venus porque aquí aparece con Cupido, ha terminado seguramente de tocar un concierto con la flauta y en compañía de otro personaje que ha tocado con la viola da gamba, que aparece que se ha ido, ¿no? Y que lo ha dejado ahí la viola da gamba apoyada, como vemos, a la derecha. Y además, menos está como mirando, o sea, como integración también del exterior, de nosotros, ¿no? O sea, es otra manera distinta de concebir ese tema, ¿no? De la belleza. Este es el cuadro del Fitzwilliam Museo de Cambridge. Y el fondo también es distinto, es un fondo no formal, no es un jardín, no es la escena satírica de serie, sino es un campo en el cual, no sé si se podrá ver, en el centro aparece un sátiro tocando. Es decir, ahí sí que aparece clarísimamente, ¿no?, el tema del sátiro, y del sátiro que con instrumentos campestres, pues organiza una danza entre los campesinos. Volvemos a ver esta idea de lo popular, de lo culto, de lo cortesano y lo rústico como un elemento no solamente organizador, en teoría, no solamente la idea musical y demás, sino organizador de la imagen, dentro de lo que es la idea de la imagen en Tiziano. Bien, termino con el último cuadro de Tiziano. Para ver el último cuadro de Tiziano, que es la disputa entre Apolo y Marsias, podemos ver, por ejemplo, como una introducción, este grabado de hacia 1490, de donde está
el cuadro es la disputa entre Apolo y Pan, y esto es una ilustración al texto de Ovidio que narra y cuenta, ¿no?, la disputa de Apolo y Pan, es decir, de la música como belleza, de la música como proporción, lo mismo que en los cuadros del Prado y demás, está la mujer, que también es una idea de belleza, de proporción, exactamente igual como tiene que ser la música según los músicos venecianos de ese momento y según la abundante o relativamente abundante teoría musical de Venecia del 16, de finales del 15, con Cafurio, y en el 16, sobre todo con Charlino, que es un tratado absolutamente no fundamental. Pues aquí ya en el grabado de las metamorfosis estamos viendo también cómo es la contraposición entre Apolo y la lira da Braccio como belleza a la derecha y la música de los campos, la flauta de Pan, ¿no? Esa contraposición, la pintura anterior a Tiziano, podemos verla, he escogido estos tres ejemplos porque son un poco del círculo romano de Rafael, no el círculo veneciano. Perugino, el cuadro grande, es claro que lo que le interesa a Perugino es la contraposición entre la belleza apolínea, para la redundancia, de Apolo, ¿no?, sería la proporción perfecta, y la música de los campos de Pan, que es la música de la flauta. Igual que sucede en la imagen de arriba, que es uno de los frisos de la Villa Farnesina, ¿no?, cercanísimo, Rafael pinta allí, y la escuela Rafael pinta, y el propio, y la versión que nos da Rafael de las estancias del Vaticano, también de la lucha entre esa competencia que narra Ovidio en las Metamorfosis entre Apolo, la belleza, y Pan, la belleza rústica. En esa lucha acaba ganando la belleza Apolo, y eso lo vamos a ver en el cuadro de Tiziano. El cuadro de Tiziano tiene seguramente un precedente también en ese mundo post-rafaelesco, pero ya fuera de Roma, que es este trozo de fresco y el dibujo de Giulio Romano, discípulo de Rafael, pero ya en Mantua, ¿no? Esto ya la precedencia de esto sobre el cuadro de Tiziano, que ahora veremos, ya fue señalado hace mucho tiempo por Augusto Gentili, ¿no?, que es uno de los pocos que realmente ha estudiado hace ya mucho tiempo, pero ha estudiado este tema, no este solamente, sino de lo que es la música y la posible relación de música, grabados, teoría musical y teoría literaria en la Venecia y en el Tiziano, sobre todo de la primera etapa. Bien, el asunto es que ya aquí Giulio Romano nos presenta a la izquierda un poco los resultados, cómo Apolo ha ganado en la competencia con Pan. Pan es condenado, Pan Marcias, pues en este caso Marcias, pues es condenado a ser desollado, ¿no? Y es lo que vemos en la parte izquierda. Todo eso es contemplado por un personaje, que es el que vemos a la derecha, que está como triste, como llorando. Eso es otra alusión también a Ovidio, pero otro digamos, canto y otra historia de Ovidio que ahora no tengo tiempo de especificar. Es decir, que Giulio Romano unió la idea de Apolo y Marcias, con la disputa entre los dos tipos de música y los efectos que en un personaje produce el desollamiento de Marcias, que son efectos, digamos, de melancolía. La postura que tiene es la postura, digamos, del melancólico, ¿no? Y el melancólico, no lo olvidemos,
en el siglo XVI, uno de los tipos de personajes melancólicos es el artista, ¿no? Y eso es lo que recoge Tiziano en este cuadro absolutamente terrible. Yo creo que es uno de los cuadros, si no el que más terrible, ¿no?, de la historia de la pintura occidental, que pinta, no sabemos si él entero o no, porque es junto con la Piedad de la Galería de la Academia, que pinta para su tumba, los que son tenidos, y seguramente sea así, como los últimos cuadros de Tiziano, es decir, una manifestación del último Tiziano, que hace una reflexión terrible, absolutamente terrible, sobre el tema de la creación, el tema de la posibilidad de crear belleza y demás. Tiziano ha estado casi toda su vida diciéndonos que sí, se puede crear belleza. Lo hemos visto en sus primeras obras, en sus idilios, en esa admiración por el cuerpo de la mujer, por el cuerpo de Venus como símbolo de la belleza, unida al tema también de la perfecta armonía musical del laúd o del órgano en los cuadros de su etapa central. La belleza estaba también unida a la ebriedad como momento absolutamente feliz en el cuadro juvenil de la Bacanal de los Andes. Pero al final de su vida, Tiziano piensa que no es posible la creación de la belleza, ¿no? Y por eso recogiendo reinterpreta el fresco pequeño, el trocito de fresco de Giulio Romano en Mantua, y vemos el cuadro. Este cuadro ahora está en Cromlech, en Chequia, ¿no? Pero ha tenido una historia larga, ha sido incluso de la colección de Carlos I de Inglaterra. Bueno, pues vemos a Marsyas en el centro, desollado por un personaje que posiblemente sea Apolo. Detrás hay otro personaje con la lira de Apraxio, es decir, que es el que ha ganado en la competición. Ha ganado la música culta, ha perdido la música de los campos. Marsyas es desollado, y estamos viendo cómo realmente le están quitando la piel, y de él lo que sale es sangre, obviamente. Esa sangre que es lamida por un perro, en primer plano, y que va a ser como recogida seguramente por el otro personaje de la derecha, por ese cubo, que aparece también en el fresco de Giulio Romano. ¿Y quién aparece a la derecha en la postura de melancólico? Esto es la historia del rey Midas, que, ya sabemos cuál es, ¿no? Quería que todo lo que tocara se convirtiera en oro, pero claro, si todo se convierte en oro, pues no puedes hacer absolutamente nada. Es un castigo a la idiotez, a la tontunez, en este caso, del artista. Le sale por un lado orejas de burro, pero es que el artista, en esa postura melancólica, no es el artista, es Tiziano. Es el último o penúltimo autorretrato de Tiziano en postura melancólica. ¿Qué nos está? Podemos ver aquí, ¿no?, algunos de los detalles del desollamiento, de la parte tan terrible del perro y demás, lamiendo la sangre. Pensad que el cuadro de la Bacanal de los Andes, que veíamos al principio, de 1519, el agua, el río que aparece, es un río de vino. ¿Dónde está orinando el putti del cuadro del Prado? ¿Sí? Los ríos de Tiziano en primer plano son muy importantes. Ese río de vino, luego en otras de las poesías que se puede ver en el Prado, son ríos de agua. Al final es un río de sangre. Es también una verdadera confesión. Y ese autorretrato de él como rey Midas, triste y demás, no puede crear belleza, es imposible. El hombre no puede crear lo bello, no puede crear armonía. Y también está creando, y por eso lo he traído aquí, el tema musical, ¿no? La disputa
entre Apolo y Marcias, en este caso, para ver qué tipo de música es la ideal. Bien, esto es un resumen, super resumen de un tema, como ven, no amplio, sino amplísimo, interesantísimo, que implica la música, la creación artística, la pintura, la figura del artista, todo con obras maestras y con un recorrido, ¿no?, desde principios del 16 hasta 1574-75, que será este cuadro, que poco antes de la muerte de Tiziano.